Era nuestro 10º aniversario de bodas. Yo llevaba 3 semanas exactas fuera del hospital. 3 semanas desde que traje al mundo a nuestra hija Lucía, entre complicaciones que casi me cuestan la vida. 3 semanas de puntos, de dolor, de noches sin dormir amamantando mientras Pablo decía que tenía reuniones urgentes. Esa noche, el 15 de octubre, decidí darle una sorpresa. Preparé su cena favorita. Me puse el vestido azul que tanto le gustaba, aunque apenas me cerraba por la hinchazón del posparto. Dejé a Lucía con la niñera y conduje 40 minutos hasta el restaurante donde me dijo que estaría cenando con un cliente. Lo que encontré me partió en dos. A través del ventanal del restaurante La Terraza, en pleno corazón de Madrid, vi a mi marido Pablo brindando con mi amiga, con Susana, mi amiga de toda la vida, la madrina de mi boda, la mujer que sostuvo mi mano durante el parto. Sus copas chocaron, el champán burbujeaba, y él la miraba como no me había mirado a mí en años. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Me quedé paralizada en la acera, con el frío de octubre calándome los huesos, sintiendo cómo los puntos de la cesárea tiraban de mi piel mientras mi corazón se desgarraba por dentro. El olor a castañas asadas de un vendedor cercano se mezcló con la náusea que me subía por la garganta. Entonces Pablo levantó su copa hacia ella y dijo algo. No podía escucharlo desde fuera, pero necesitaba saberlo. Necesitaba escuchar las palabras exactas que salían de su boca. Entré al restaurante. El maître intentó detenerme, pero lo aparté. Caminé entre las mesas, sintiendo las miradas de los comensales sin importarme nada. Solo existía esa mesa del rincón. Solo existían ellos dos. Me detuve a 1 metro de distancia. Susana me vio primero. Su rostro se volvió ceniza. Pablo. Mi marido giró la cabeza lentamente, y en sus ojos no vi culpa. No vi vergüenza, vi fastidio. Como si yo fuera una mosca molesta interrumpiendo su velada. Marta, ¿qué haces aquí? Te dije que estaba trabajando. Es nuestro aniversario. 10 años, Pablo, y te encuentro brindando con ella. Susana bajó la mirada. Pablo suspiró. Y entonces, con la tranquilidad de quien pisa una hormiga, él dijo las palabras que cambiaron todo. Marta, ya basta de dramas. Susana y yo llevamos 2 años juntos. Mi madre tenía razón sobre ti desde el principio. Eres agotadora. Nunca debí casarme contigo. El restaurante entero se quedó en silencio. Podía sentir las miradas, el murmullo contenido, la humillación. 2 años mintiéndome. El embarazo, el parto, las noches que decía trabajar, todo mentira. ¿Tu madre? Susurré. ¿Doña Beatriz sabía esto? Pablo se rió. Se rió en mi cara. ¿Saber? Ella lo organizó todo. ¿Creías que una mujer de tu origen iba a quedarse para siempre en nuestra familia? Solo necesitábamos el heredero. Y ahora que Lucía existe... No terminó la frase. No hizo falta. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue mi corazón. Fue la cadena que me había tenido atada a la idea de que debía ser buena, sumisa, comprensiva. Me enderecé. Limpié mis lágrimas con el dorso de la mano, y mientras Pablo volvía a su champán creyendo que me había destruido, yo tomé una decisión. Quieren guerra, tendrán guerra. Lo que Pablo no sabía, lo que doña Beatriz no sabía, lo que nadie en esa familia de víboras sospechaba, era que yo guardaba un secreto. Un documento amarillento que mi suegro, en su lecho de muerte, había puesto en mis manos. Guárdalo bien, Marta, me había dicho don Aurelio. Algún día lo necesitarás contra ellos. Salí del restaurante sin mirar atrás. Y esa noche, mientras Madrid dormía y mi hija lloraba en su cuna, yo desenterré el arma que destruiría a todos los que habían conspirado contra mí. Mi nombre es Marta Veda, y nací en el barrio de Vallecas, en el Madrid obrero donde las madres huelen a lejía y los padres regresan del trabajo con las manos agrietadas. Mi madre limpiaba casas ajenas, mi padre conducía un taxi nocturno, y yo,
Desde los 14 años, supe que mi única salida sería estudiar hasta que los ojos me sangraran. Lo hice. Becas, trabajos de camarera, noches sin dormir. Me licencié en Administración de Empresas con matrícula de honor. Conseguí un puesto en una firma de inversiones. A los 28 años, era la analista más joven en dirigir una cartera de alto patrimonio. Fue entonces cuando conocí a Pablo Mendoza Linares. Él entró a mi oficina un martes de marzo, con su traje de 3.000 euros y su sonrisa de quien nunca ha tenido que preocuparse por nada. Venía a consultar sobre las inversiones familiares, y me miró como si yo fuera la única mujer en el mundo. Qué tonta fui. Qué ciega. Los Mendoza Linares eran aristocracia financiera española. 4 generaciones de banqueros, terratenientes, coleccionistas de arte. Su apellido abría puertas en todo el país, y su joya más preciada, el símbolo de su linaje, era la hacienda Miravalle. 30 hectáreas de olivares centenarios en las afueras de Sevilla. Una casa principal del siglo XVIII con frescos originales en los techos. Caballerizas de mármol. Jardines diseñados por un discípulo de Lenotre. 15 millones de euros de patrimonio familiar, según la última tasación. La primera vez que Pablo me llevó allí, lloré de la emoción. No por el dinero, nunca me importó el dinero. Lloré porque caminando entre esos olivos, con el aroma del azahar sevillano llenando mis pulmones, sentí que por fin pertenecía a algo más grande que yo misma. Que mis hijos correrían por esos jardines, que mi historia de pobreza se convertiría en un punto de partida, no en una condena. Pablo me propuso matrimonio bajo el olivo más antiguo de la finca. 1200 años de raíces sosteniendo nuestro futuro. O eso creí. Doña Beatriz me odió desde el primer instante. Una chica de Vallecas, Pablo. ¿Te has vuelto loco? ¿Qué van a decir en el club? Recuerdo la primera cena familiar. Doña Beatriz presidía la mesa con su collar de perlas y su mirada de acero. Me estudió como quien examina un insecto bajo el microscopio. Cada vez que yo hablaba, ella encontraba la forma de corregirme. Querida, en esta familia no usamos los cubiertos de esa manera. Interesante acento, Marta. ¿De qué parte de Madrid dijiste que eras? Pablo, cariño, ¿estás seguro de que ella entiende cómo funcionan las cosas en nuestro círculo? Pero don Aurelio, el padre de Pablo, me defendió siempre. Era un hombre bueno. Un hombre que había construido la fortuna familiar con sus propias manos antes de que la herencia lo ablandara. Y veía en mí algo que su esposa jamás comprendería. Hambre, determinación. El mismo fuego que él tuvo de joven. No dejes que te apaguen, Marta, me dijo una vez en privado. Mi esposa es difícil, pero tú eres exactamente lo que esta familia necesita. Don Aurelio murió de cáncer 2 años después de nuestra boda. Y con él, murió mi único escudo en aquella casa de lobos. Los primeros signos fueron sutiles. Doña Beatriz olvidando invitarme a las reuniones familiares. Pablo trabajando cada vez más tarde. Las miradas cómplices entre madre e hijo cuando yo entraba a una habitación. Pero yo estaba demasiado ocupada intentando demostrar mi valía. Demasiado enfocada en ser la esposa perfecta, la nuera impecable, la mujer que nadie pudiera criticar. No entendí que la partida estaba amañada desde el principio. Cuando quedé embarazada de Lucía, creí que las cosas cambiarían, que un bebé uniría a la familia, que doña Beatriz finalmente me aceptaría como la madre de su nieta. Me equivoqué. El embarazo fue difícil, preeclampsia, reposo absoluto los últimos 3 meses. Pablo apenas apareció por el hospital cuando di a luz, y doña Beatriz envió flores con una nota. Felicidades. Espero que la niña herede los genes Mendoza Linares. Los genes Mendoza Linares. Como si yo fuera solo un recipiente. Una incubadora con nombre. Y ahora, 3 semanas después del parto más traumático de mi vida, descubría que todo había sido un plan, que mi matrimonio era una farsa. Que la mujer que llamaba amiga llevaba 2 años acostándose con mi marido. Pero también descubrí algo más. Esa noche, cuando llegué a casa con los ojos hinchados y el alma rota, fui directa al estudio.
al cajón secreto del escritorio que don Aurelio me mostró antes de morir. Saqué el sobre amarillento. Lo abrí con manos temblorosas y leí las palabras que cambiarían el destino de todos. Cláusula de protección de sangre. Don Aurelio lo sabía. Sabía lo que su esposa era capaz de hacer. Y me había dejado la única arma que podía derrotarla. Las semanas siguientes fueron un descenso al infierno. Pablo no volvió a casa esa noche, ni la siguiente. Cuando finalmente apareció, fue con una maleta y una carpeta de papeles. Mi abogado te contactará. Quiero el divorcio. Yo estaba sentada en el sofá, con Lucía dormida en mis brazos, todavía sangrando del parto, y mi marido me pedía el divorcio como quien pide la cuenta en un restaurante. Pablo, ¿podemos hablar? No hay nada que hablar, Marta. Esto se acabó hace mucho. Solo esperé a que nacieras la niña para... Bueno, ya sabes, las apariencias. ¿Las apariencias? ¿10 años de matrimonio son apariencias para ti? Él suspiró. Ese suspiro condescendiente que yo había aprendido a odiar. Mira, Marta, siempre fuiste útil, pero nunca fuiste una de nosotros. Mi madre tenía razón. Puedes sacar a la chica de Vallecas, pero no puedes sacar Vallecas de la chica. Lucía se despertó llorando, como si sintiera el veneno en el aire. Y Pablo ni siquiera la miró. Ni siquiera miró a su propia hija. Se fue dando un portazo. Al día siguiente, empezó el asedio. Doña Beatriz llegó a la casa con un séquito de abogados. 4 hombres de traje gris que olían a colonia cara y crueldad calculada. Se sentaron en mi salón como si ya les perteneciera. Querida, ronroneó mi suegra, cruzando sus piernas enfundadas en seda. Seamos civilizadas. Firmas estos papeles, aceptas una pequeña compensación y desapareces de nuestras vidas. Simple. Miré los documentos. Renuncia a la custodia compartida. Renuncia a cualquier derecho sobre bienes conyugales. Renuncia a la pensión compensatoria. A cambio, 150.000 euros. 150.000 euros por 10 años de mi vida. Por mi dignidad. Por mi hija. No voy a firmar esto. Oh, claro que lo harás. Doña Beatriz se levantó. Caminó hacia la repisa donde yo guardaba mis tesoros más preciados. Las fotos de mi boda con mis padres, ya fallecidos. El primer zapatito de Lucía. El reloj de mi abuelo. La única herencia de mi familia. Con un movimiento deliberado, tomó el reloj de mi abuelo. Lo examinó como si fuera basura. ¡Qué pintoresco! Y lo dejó caer al suelo. El cristal se rompió en 1000 pedazos. Las manecillas se detuvieron. 80 años de historia familiar, destruidos en un segundo. Ese reloj era de mi abuelo. Grité levantándome con Lucía en brazos. Era, igual que este matrimonio, igual que tu lugar en esta familia. Los abogados ni parpadearon. Estaban acostumbrados a las tácticas de su clienta. Probablemente habían presenciado cosas peores. Tienes una semana, Marta. Firma, o te quitaremos a la niña. Tenemos recursos que ni imaginas, jueces que cenan en nuestra mesa, periodistas que publican lo que les pedimos. ¿Crees que una don nadie de Vallecas puede ganar contra los Mendoza Linares? Se marcharon, dejando el olor de su perfume caro flotando en el aire como una amenaza. Esa noche, a las 4 de la madrugada, mientras Lucía lloraba su cólico nocturno y yo lloraba mi desesperación, tomé el teléfono. Daniela contestó al segundo timbrazo. Marta, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No, sollocé. No estoy bien. Daniela, me van a quitar todo. A Lucía, la casa, mi vida, doña Beatriz. Para, respira. Cuéntame todo. Daniela era mi compañera de la universidad, la única amiga verdadera que me quedaba. Cuando todos me dieron la espalda por casarme por encima de mi clase, ella siguió ahí. Cuando el mundo se derrumbaba, ella contestaba el teléfono a las 4 de la madrugada. Le conté todo.
El restaurante, Pablo y Susana, doña Beatriz y sus abogados, el reloj de mi abuelo hecho añicos en el suelo. Marta, escúchame bien, dijo Daniela cuando terminé. Necesitas ayuda profesional, no cualquier abogado. Necesitas a alguien que sepa pelear contra gente como los Mendoza Linares. No tengo dinero para... Calla y escucha. ¿Recuerdas a mi prima Victoria? Vagamente. La había visto en alguna reunión familiar de Daniela. Una mujer alta, seria, con ojos que parecían radiografiar todo lo que miraban. Trabaja para la doctora Montoya, el bufete más temido de Madrid. Marta, la doctora Montoya ha destruido a familias más poderosas que los Mendoza Linares. Es despiadada. Daniela, no puedo pagar a alguien así. Marta, llama a la doctora Montoya. Dile que tienes información sobre el fondo fiduciario de los Mendoza Linares. Créeme, te escuchará. ¿Cómo sabes eso? Porque mi prima Victoria lleva 3 años investigando a esa familia. Hay algo podrido ahí, Marta. Algo que doña Beatriz ha enterrado muy profundo. Y tú puedes ser la llave. A las 5 de la madrugada, mientras Madrid empezaba a despertar y mi hija por fin dormía, marqué el número que Daniela me envió. Una voz grabada, elegante, fría. Ha contactado con el despacho de la doctora Montoya. Deje su mensaje después de la señal. Mi nombre es Marta Vega de Mendoza Linares. Tengo información sobre el fondo fiduciario familiar. Y tengo un documento que se llama Cláusula de Protección de Sangre. A las 7 de la mañana, mi teléfono sonó. Señora Vega, soy la doctora Montoya. Esté en mi despacho a las 9. No llegue tarde. El despacho de la doctora Montoya ocupaba el último piso de un edificio del siglo XIX en el barrio de Salamanca. Techos de 5 metros, paredes foradas en madera de caoba, cuadros originales de Sorolla colgando entre las estanterías de libros jurídicos. La luz tamizada entraba por ventanales emplumados, creando una atmósfera de catedral o de tribunal. Quizás ambas cosas eran lo mismo para la mujer que me esperaba detrás del escritorio. La doctora Elena Montoya tenía 63 años, el pelo plateado recogido en un moño severo y unos ojos negros que parecían haber visto todas las miserias del alma humana y no haberse sorprendido con ninguna. Siéntese, señora Vega. ¿Café? No, gracias. Tómelo igual, va a necesitarlo. Una asistente apareció con una bandeja de porcelana. El aroma del café recién hecho llenó la habitación. Afuera, Madrid bullía con el tráfico de la mañana. Adentro, el silencio era absoluto. La doctora Montoya extendió la mano. El documento. Se lo entregué. Ella lo leyó despacio, pasando cada página con dedos expertos. Su rostro no revelaba nada. Ni sorpresa, ni emoción. Nada. Finalmente levantó la mirada. ¿Sabe lo que tiene en las manos, señora Vega? Mi suegro me dijo que me protegería. Don Aurelio Mendoza Linares era más astuto de lo que aparentaba. Esta cláusula de protección de sangre, es una bomba nuclear legal. No entiendo. La doctora Montoya se reclinó en su sillón. Hace 4 generaciones, el bisabuelo de su marido estableció el fondo fiduciario familiar. 15 millones de euros actuales, incluyendo la hacienda Miravalle en Sevilla. Pero añadió una condición, la cláusula de protección de sangre. Esta cláusula establece que si cualquier heredero directo comete adulterio probado durante el matrimonio, y si hay descendencia legítima de ese matrimonio, todos los derechos sobre el fondo pasan automáticamente al cónyuge traicionado y a los hijos. Todo. 15 millones de euros. La hacienda. Todo. Pero, ¿esto es legal? ¿Todavía? Perfectamente legal. Los tribunales españoles respetan los fideicomisos históricos, y don Aurelio, antes de morir, actualizó el documento con todos los requisitos modernos, casi como si supiera lo que su hijo haría. Mi suegro, el único que me defendió, protegiéndome desde la tumba. Pero hay más, señora Vega. La doctora Montoya abrió un cajón de su escritorio.
Sacó una carpeta gruesa, llena de documentos, extractos bancarios, fotografías. Llevo 3 años investigando los Mendoza Linares. Un cliente anterior me contrató para un caso relacionado, y durante esa investigación descubrí algo interesante. Su marido, Pablo Mendoza Linares, lleva años robando del fondo fiduciario familiar. ¿Robando? Sistemáticamente. Transferencias a cuentas offshore, inversiones fantasma, propiedades a nombre de terceros. Todo con la complicidad de su madre. La doctora Montoya deslizó un papel hacia mí. Lo leí con manos temblorosas. 890.000 euros. 890.000 euros. Repetí en voz alta. ¿Esa es la cifra? Esa es la cifra que podemos probar con documentación sólida. Probablemente haya más. Pero 890.000 euros son suficientes para una acusación criminal por malversación de fondos fiduciarios. Casi 1 millón de euros. Mientras yo contaba céntimos para comprar pañales. Mientras doña Beatriz me ofrecía 150.000 euros como compensación. Mientras me llamaban codiciosa y oportunista. ¿Qué puedo hacer? La doctora Montoya sonrió. Era la primera vez que la veía sonreír, y fue más aterrador que su seriedad. Señora Vega, usted puede hacer todo. La cláusula le da derecho al fondo. El adulterio de Pablo activa la cláusula. El robo le da una baza criminal. Y su hija Lucía, su hija es la heredera legítima. Cuando terminemos, doña Beatriz no tendrá ni la hacienda, ni el dinero, ni la reputación. Y su marido tendrá suerte si no acaba en prisión. ¿Cuánto cuesta esto? Mi tarifa habitual es del 20% de lo recuperado. Pero este caso lo llevo por el 15%. Llevo años esperando a alguien como usted, señora Vega. Alguien que tenga la llave para derribar a esa familia. 15% de 15 millones. Más de 2 millones de euros. Pero ¿qué importa? Sin ella, no tendré nada. Acepto. Nos dimos la mano. Su apretón era firme, seco, profesional. Una cosa más, señora Vega. Durante las próximas semanas, necesito que actúe con normalidad, que parezca derrotada, que doña Beatriz crea que ha ganado. ¿Por qué? Porque los narcisistas bajan la guardia cuando creen que han aplastado a su víctima. Y cuando la guardia está baja, atacamos. Salí del despacho con el sol de Madrid dándome en la cara. Por primera vez en semanas, respiré hondo. Mientras tanto, en la hacienda Miravalle, doña Beatriz organizaba una fiesta. Una celebración por la liberación de su hijo. Invitados selectos, champán francés, Susana como invitada de honor. Creía que había ganado. Pobre mujer. No tenía idea de lo que se le venía encima. 3 semanas después, el sol de Sevilla caía sobre los olivares de la hacienda Miravalle como oro líquido. Eran las 6 de la tarde, la hora perfecta. La hora en que la luz andaluza lo baña todo en tonos de miel, y las sombras se largan como presagios. Yo llegué en un convoy de 3 coches negros. En el primero la doctora Montoya con su maletín de cuero y su mirada de acero. En el segundo, un oficial de justicia con la documentación legal. En el tercero 2 agentes de la Policía Nacional. Y yo, Marta Vega, la chica de Vallecas que nunca fue suficiente para los Mendoza Linares. A través de las ventanillas podía ver los preparativos de la fiesta. Carpas blancas en el jardín, mesas con manteles de lino, camareros uniformados circulando con bandejas de plata. Un cuarteto de cuerda afinando sus instrumentos junto a la fuente de los querubines. 50 invitados, lo mejor de la sociedad sevillana. Banqueros, empresarios, herederos de apellidos ilustres. Todos congregados para celebrar el nuevo comienzo de Pablo Mendoza Linares. O eso creían ellos. ¿Está lista, señora Vega? Miré la hacienda. Las paredes encaladas que habían presenciado 4 generaciones de Mendoza Linares. Los olivos centenarios bajo los cuales Pablo me pidió matrimonio. El balcón donde doña Beatriz me miró por primera vez con desprecio. Estoy lista. Bajamos de los coches.
El sonido de nuestros pasos sobre la gravilla fue como un tambor de guerra. Los camareros nos vieron primero, luego los músicos, luego los invitados más cercanos. Un murmullo recorrió la fiesta como una onda en el agua. Crucé el jardín con la cabeza alta, la doctora Montoya a mi derecha, el oficial de justicia a mi izquierda, los policías cerrando la formación. Doña Beatriz estaba en el centro del jardín, rodeada de sus admiradores, sosteniendo una copa de champán con la elegancia de una reina. Llevaba un vestido color marfil y el collar de perlas que había pertenecido a 5 generaciones de mujeres Mendoza Linares. Cuando me vio, su rostro se transformó. La sorpresa duró un segundo, luego vino la furia y finalmente la máscara de superioridad que siempre usaba conmigo. Marta, qué inesperada visita. ¿No te llegó el mensaje de que ya no eres bienvenida en esta propiedad? De hecho, doña Beatriz, vengo a hablar precisamente de esta propiedad. Pablo apareció entre la multitud, con Susana colgada de su brazo como un trofeo. Al verme, tuvo la decencia de palidecer. Marta, ¿qué haces aquí? Tengo una orden de alejamiento. No, señor Mendoza Linares, esa orden fue revocada hace 2 horas por el Juzgado de Familia número 3 de Madrid. Aquí tiene la documentación. La doctora Montoya le entregó un papel. Pablo lo leyó con manos temblorosas. Los invitados se habían congregado a nuestro alrededor, 50 pares de ojos observando, 50 testigos de lo que estaba a punto de ocurrir. Señoras y señores, la voz de la doctora Montoya cortó el aire como un bisturí. Lamento interrumpir su celebración, pero tengo el deber legal de comunicar una serie de hechos que afectan a la propiedad en la que se encuentran. ¿Dónde es esta mujer? ¿Cómo se atreve a...? Soy la doctora Elena Montoya, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Y me atrevo, señora, porque la ley me ampara. La doctora Montoya abrió su maletín. Sacó un documento encuadernado en cuero rojo. Lo sostuvo en alto para que todos pudieran verlo. Este documento es el testamento fiduciario original de don Aurelio Mendoza Linares padre, actualizado y ratificado por don Aurelio Mendoza Linares hijo antes de su muerte. Contiene una cláusula conocida como cláusula de protección de sangre. Doña Beatriz palideció. Por primera vez en 10 años vi miedo en sus ojos. Eso no existe. Aurelio nunca... La cláusula establece que en caso de adulterio probado por parte de un heredero, todos los derechos sobre el fondo fiduciario familiar, valorado actualmente en 15 millones de euros, incluyendo esta hacienda, pasan automáticamente al cónyuge traicionado y a la descendencia legítima. Un silencio absoluto cayó sobre el jardín. Ni los pájaros cantaban, ni el viento soplaba, solo el peso de las palabras aplastando a los Mendoza Linares. Pablo Mendoza Linares ha mantenido una relación adúltera con Susana Reyes durante los últimos 2 años y medio. Tenemos mensajes, fotografías, testimonios de empleados y registros hoteleros. La evidencia es irrefutable. Susana soltó el brazo de Pablo como si quemara. Retrocedió entre la multitud buscando desaparecer. Pero la doctora Montoya no había terminado. Además, tenemos pruebas documentales de que Pablo Mendoza Linares y Beatriz Linares de Mendoza han estado sustrayendo fondos del fideicomiso familiar de manera sistemática durante los últimos 7 años. La cifra total, señoras y señores, asciende a 890.000 euros. Gritos ahogados, murmullos escandalizados. El cuarteto de cuerda había dejado de tocar hacía rato. «¡Mentiras!», gritó doña Beatriz, perdiendo la compostura por primera vez. «Esto es una conspiración, una trampa de esa... ¿De esa qué, doña Beatriz?». Mi voz sonó firme, clara, sin temblor. ¿De esa chica de Vallecas que nunca fue suficiente para su familia? ¿De esa don nadie que usted intentó aplastar durante 10 años? Me acerqué a ella, paso a paso, hasta que solo 1 metro nos separaba. Usted rompió el reloj de mi abuelo. Dijo que yo no era nada, que nunca sería nada, que sus jueces y sus periodistas me destruirían. Pues mire a su alrededor, doña Beatriz. Mire a sus amigos, mire a su hijo.
Mire su hacienda de 15 millones de euros. Todo esto ahora es mío. El oficial de justicia dio un paso adelante. Señora Beatriz Linares de Mendoza. Señor Pablo Mendoza Linares. Quedan ustedes notificados de la transferencia inmediata de todos los bienes fiduciarios a la señora Marta Vega y a la menor Lucía Mendoza Vega. Tienen 72 horas para abandonar esta propiedad. Además, añadió uno de los policías, señor Mendoza Linares, queda usted detenido por un presunto delito de malversación de fondos fiduciarios. Tiene derecho a guardar silencio. Pablo cayó de rodillas, literalmente. En medio de su propia fiesta, rodeado de sus amigos de toda la vida, mi marido se derrumbó como el castillo de naipes que siempre fue. Marta, por favor, podemos arreglarlo. Piensa en Lucía. ¿Ahora piensas en Lucía? ¿Ahora que te han pillado? ¿Dónde estabas cuando tu hija nació y casi me muero en el parto? ¿Dónde estabas cuando tu madre me humillaba día tras día? Levántate, Pablo. Al menos conserva un poco de dignidad. Los policías lo ayudaron a incorporarse. Le pusieron las esposas mientras los invitados observaban con una mezcla de horror y fascinación. Esto no ha terminado, siseó doña Beatriz mientras la escoltaban hacia la salida. Tengo contactos, tengo poder. Te destruiré, Marta. ¿Me oyes? Te destruiré. La vi marcharse, a ella y a su hijo, cruzando el jardín de la hacienda que ya no les pertenecía, pasando entre los invitados que apartaban la mirada, subiendo al coche policial como criminales comunes. Me quedé sola en medio del jardín. El sol de Sevilla empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Los invitados se dispersaban en silencio, como ratas abandonando un barco que se hunde. La doctora Montoya se acercó a mi lado. Bien hecho, señora Vega. ¿Se acabó? Los juicios tomarán meses, pero sí, se acabó. Esta hacienda es suya, el fondo es suyo, la custodia de Lucía está garantizada. Me senté en el borde de la fuente de los querubines. El agua sonaba como música, el aroma de los olivos llenaba el aire, y por primera vez en mucho tiempo lloré. Pero no de tristeza, de alivio. Han pasado 6 semanas desde aquella tarde en la hacienda. Es noviembre, y los olivos de Miravalle empiezan a dar su primera cosecha bajo mi administración. El aceite que producirán llevará una etiqueta nueva. Finca Lucía, en honor a mi hija. Estoy sentada en los jardines, viendo cómo el sol de la mañana andaluza baña todo de oro. Lucía duerme en su cochecito junto a mí, ajena a todo lo que su madre ha tenido que atravesar para llegar hasta aquí. 15 millones de euros, una hacienda en Sevilla, custodia total de mi hija y la satisfacción de haber derrotado a quienes intentaron destruirme. Pablo está en libertad bajo fianza, esperando juicio. Doña Beatriz se ha mudado a un apartamento en Barcelona, lejos de los ojos de la sociedad sevillana que la vio caer. Susana desapareció, probablemente buscando otro matrimonio que parasitar. La doctora Montoya me llama cada semana. Los casos legales avanzan. Las cuentas offshore de Pablo están siendo investigadas. Probablemente la cifra final de lo robado supere el 1.000.000 de euros. Pero eso ya no me importa. Lo que me importa es esto: el silencio de la mañana, el olor del azahar, la respiración tranquila de mi hija y la certeza absoluta de que nunca más permitiré que nadie me haga sentir que no soy suficiente. Daniela vino a visitarme la semana pasada. Nos sentamos aquí mismo, en este banco de piedra, y me preguntó si me arrepentía de algo. Le dije que sí. Me arrepiento de haber tardado tanto en defenderme. Me arrepiento de todas las humillaciones que soporté en silencio. Me arrepiento de cada vez que me callé para mantener la paz. Pero no me arrepiento de nada de lo que hice después, porque aprendí algo en estos meses, algo que ojalá hubiera entendido hace 10 años. La venganza no es un plato que se sirve frío. La venganza es justicia con otro nombre. Y a veces, solo a veces, la vida te da las herramientas para impartirla tú misma. Lucía se despierta. Me mira con esos ojos enormes que heredó de mi madre y sonríe. Esta hacienda es tuya, mi amor. Le susurro. Estos olivos, este cielo, todo esto es tu herencia.
Pero hay algo más importante que voy a enseñarte. Voy a enseñarte a no bajar nunca la cabeza, a no permitir que nadie te diga que no eres suficiente, a pelear por lo que es tuyo con uñas y dientes. Porque tú, hija mía, eres hija de una mujer de Vallecas, y las mujeres de Vallecas no se rinden jamás. El viento de Sevilla sopla entre los olivos, y yo, Marta Vega, sonrío. Porque al final, la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, es vivir la vida que ellos querían quitarte. Si te quedaste hasta aquí, dale a me gusta. Suscríbete a Tramas de Venganza. Cada semana, una nueva historia de mujeres que nunca se rinden. Nos vemos en el próximo vídeo.